colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria. La vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Bienvenidos a esta segunda temporada de La historia necesaria, en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen. Somos Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Dora Dávila, de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, Venezuela; y yo, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos. La violencia conyugal y doméstica. Hola amigos, un placer recibirlos una vez más en este espacio con un nuevo episodio de La historia necesaria en la segunda temporada centrada en la familia y sociedad. Nos vamos a referir hoy a la violencia conyugal y doméstica. De allí que titulemos estas líneas: mientras los golpes no devengan en muerte. Martín García, pardo libre, demandado por su mujer en un pleito de divorcio por sevicia ante la Audiencia Episcopal de Córdoba, actual Argentina a fines del siglo XVIII, expresaba ante la autoridad eclesiástica que corregir el comportamiento indebido de mi esposa me resulta más difícil que querer formar de una mosca un elefante, afirmó. El demandado se refería a las dificultades que atravesaba para disciplinar a su mujer, a quien acusaba de genio altivo y soberbio, licencioso, atrevido y voluntarioso, sin que jamás, decía, haya querido sujetarse y obedecerle, además de demostrarle un gran aborrecimiento, negándose a hacer vida maridable, de tal suerte que para acceder a la intimidad de su cuerpo le había sido preciso, señaló, valerse de la fuerza como un salteador. Tanto en el campo como en la ciudad, los casos de esposas maltratadas o muertas, cuando trascendían, eran notificados a las dos justicias, secular y eclesiástica. Así, por ejemplo, en cierta oportunidad, el alcalde ordinario de la Santa Hermandad, en ejercicio de sus funciones de juez instructor del curato de Calamuchita, se dirigía al señor provisor del obispado informándole que Félix Taborda habría matado a su mujer. En su informe relataba que el marido la llevó al monte y la castigó con la mayor crueldad, decía. La ha tajeado con el cuchillo toda ella. Resulta que se ha perdido dicha mujer sin saberse de ella, de donde se infiere se haya muerto, y el dicho haya ocultado su cuerpo. Cuando la esposa se hallaba, como se denominaba en la época, en estado de preñez, la violencia inferida contra su cuerpo aparejaba casi siempre daño irremediable en el feto. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Josefa Ferreira, parda libre, natural y vecina de Córdoba, casada con Francisco Vázquez. Las acusaciones de Josefa se referían a la sevicia, crueldad, maltrato con golpes de lazo, palos, azotes aplicados en su cuerpo, pereciendo la prole en el vientre, naciendo con las narices quebradas. Al momento de iniciar la demanda, afirmaba estar nuevamente encinta, temiendo otro aborto como en tiempos pasados. Los incidentes sangrientos y diferentes tipos de abusos físicos, y lo que hoy calificaríamos como maltratos psicológicos que tenían lugar en las relaciones entre cónyuges y otros familiares, habrían formado parte de una cotidianeidad frente a la cual la justicia mantendría una actitud ambigua entre la condena y el perdón, oscilando entre la represión y la indulgencia, en una sociedad en la cual, si bien no como norma constante, la violencia alcanzaba grados de tolerancia considerables. En efecto, en nuestras sociedades históricas, el castigo físico
no era considerado causal suficiente para autorizar el divorcio de los esposos, a menos que entrañara riesgo de vida. Debe tenerse en cuenta que el acto punitivo con fines correctivos, pedagógicos y disciplinarios aplicados por el marido a la mujer era aceptado por el sistema legal. Solo en caso de demostrarse que había existido sevicia, es decir, crueldad excesiva, y consiguiente peligro de vida, merecía la intervención de la justicia y la penalización del acto. En el marco de las sociedades patriarcales tradicionales, las mujeres eran consideradas seres débiles, versátiles, inferiores a los hombres, necesitadas de guía y consejo, por lo cual se entendía que debían estar subordinadas al sexo masculino. Conductas contrarias al modelo femenino de sumisión y obediencia al marido en la vida conyugal podían acarrear conflictos de intensidad inimaginable. Ello explica que estuviese admitido que el marido corrigiese los comportamientos indeseables de la esposa a través de castigos supuestamente moderados, convenientes para el buen funcionamiento y la armonía de la vida en común. El uso de la fuerza, por lo tanto, era interpretado como una necesidad, si estaba destinado a garantizar el recato y la subordinación, manifestaciones estas de que los apetitos femeninos habían sido dominados. Por lo tanto, una supuesta finalidad moralizadora transformaba un feroz tratamiento del cónyuge en un encauzamiento de una conducta inadecuada que cumplía, además, un fin preventivo. Es que el derecho medieval castellano contemplaba el castigo corporal, aunque mesurado, con fines correctivos. El mismo estuvo vigente, si bien suavizado por los principios del cristianismo con el tiempo, en el caso de Argentina, hasta mediados del siglo XIX, y prolongado en la costumbre muchas décadas después. En esta concepción, el superior estaba legítimamente habilitado a proporcionar castigo a su subordinado, y solo un exceso de crueldad en su aplicación, que tuviese como resultado la muerte o serio peligro de vida, era objeto de pena. Un máximo de 30 golpes, aplicados sobre la ropa y con instrumento flexible, era considerado la reprensión tolerada que el marido podía aplicar a su mujer con fines de disciplinamiento. Así, si bien se entiende que en casos excepcionales pudo considerarse que aporrear a la esposa, encerrarla, amenazarla, patear a los hijos, hacerlos permanecer de rodillas durante horas o desnudos en el cepo expuestos al sol o a las más bajas temperaturas, azotar a los criados, privarlos de pitancia, por mencionar solo algunas posibilidades de castigo, eran considerados actos justos y legítimos, mientras los golpes no devinieran en muerte. El aparato judicial habría ofrecido un espacio formal de negociación ante el cual las víctimas de situaciones opresivas pudieron acudir a denunciar los episodios de violencia extrema que padecían. Sin embargo, no resulta tan clara la asiduidad de la utilización de este recurso por la sociedad en su conjunto. Tampoco la eficacia para solucionar dichos problemas, y menos aún la acción preventiva de excesos que se producían en el contexto de la vida doméstica y familiar. Como institución del perdón, la acción de la Iglesia se orientó más bien a la utilización de procedimientos paternalistas que en ocasiones no pasaban de simples reconvenciones o amenazas de excomunión efectuadas a los victimarios denunciados. También se limitó a aplicar penas canónicas, que difícilmente ejercerían la función correctiva que se pretendía, como ayunos, ejercicios espirituales y servicio temporal en establecimientos de bien público. Por otra parte, cuando la demanda de divorcio no obtenía sentencia favorable, lo
cual ocurría con harta frecuencia, las esposas eran obligadas a volver con los maridos, presumiéndose la reiteración y aún agudización de discordias y tropelías. Una tolerancia durante siglos hacia el acto violento intersexos y su naturalización como derivación iría delineando una matriz cultural en cierto modo justificatoria de sus diferentes manifestaciones, traducidas en femicidios, uxoricidios, homicidios, violaciones, abusos múltiplos que padecen aún hoy nuestras sociedades, pese a que imperan principios de equidad. Es esperable que la educación obre lo suyo como instrumento definitorio para su erradicación. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.